Bienvenidos mis hermanos a otra lección de la escuela sabática. Hoy estaremos estudiando un mensaje que vale la pena compartir. Vamos a comenzar leyendo el versículo de memoria que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos 6 al 7. Hermoso versículo para esta semana. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, los versículos 6 al 12, muestra el mensaje final que debe ser proclamado en este mundo justo antes de la segunda venida de Jesús. Dada la cercanía de este evento, este es precisamente el mensaje que nosotros debemos estar predicando hoy. Es nuestra verdad presente. Hemos analizado a través del estudio de esta semana el contenido de esta importante profecía apocalíptica, conocida como el mensaje de los tres ángeles. Y estudiamos allí diferentes aspectos importantes. Estudiamos el mensaje de la verdad presente, estudiamos el contexto del mensaje en Apocalipsis, estudiamos también el mensaje del primer ángel y vimos allí y analizamos los puntos del Evangelio eterno y temor, gloria, juicio y creación de nuestro Dios. Estudiamos también el mensaje del segundo ángel y el último llamado y el mensaje del tercer ángel que nos habla acerca de la verdadera adoración. Así que empecemos entonces con la verdad presente. Dice la Biblia en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por su conocimiento del futuro y su control sobre la historia, Dios puede enviar mensajes específicos para momentos concretos de la historia de la humanidad. Vemos allí en el libro de Amós, el capítulo 3 y el versículo 7, que el Señor dice que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que para cada tiempo hubo un mensaje. Y esto es lo que conocemos nosotros como la verdad presente. Ahora, ¿cuál fue la verdad presente en la época, por ejemplo, de Noé? En su época, Noé habló o advirtió acerca de un diluvio universal. En los tiempos de Jeremías, por ejemplo, la verdad presente fue rendirse a Babilonia para vivir o ser destruidos por Nabucodonosor. En los tiempos de Juan el Bautista, la verdad presente era preparar el camino para la primera venida del Mesías. Y en los tiempos de Pedro y los apóstoles, la verdad presente fue la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Pedro expone su verdad presente, invita a sus lectores a seguir escudriñando en la verdad anteriormente recibida, basada en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. Él allí en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 16 nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Debemos tomar en cuenta que la revelación divina es progresiva, pero nunca se contradice. El mismo apóstol Pedro, en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19, él nos dice allí: tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a ver ahora el contexto del mensaje. Dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 1, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El contexto del mensaje en el libro de Apocalipsis se basa en el fin del conflicto y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, en los capítulos 1 al 12, vemos allí que se presenta al Cordero, a Jesús, a través de la historia de la iglesia. En los capítulos 13 al 18, vimos allí que nos desvela los momentos críticos previo a su venida. Y en el capítulo 22, el versículo 7, dirige nuestros pensamientos a ese gran evento. He aquí, vengo pronto. Y luego los capítulos 19 al 22 nos describe allí la vida futura de los santos en el cielo y la tierra nueva. Después de presentar la crisis final del capítulo 13, el capítulo 14 nos presenta el último llamado y sus resultados. Vemos allí en los versículos 1 al 5 o 1 al 5 los portadores del llamado final, que son representados por los 144,000. Luego en los versículos 6 al 12, el contenido de ese llamado en el mensaje de los 3 ángeles. Luego en los versículos 13 al 16, el resultado de aceptar ese llamado representado por la cosecha del trigo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y en los versículos 17 al 20, el resultado de rechazar ese llamado representado por las uvas que son lanzadas en el gran lagar de la ira de Dios. La cosecha del grano representa la redención de los justos y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la vendimia representa la muerte de los impíos. Todo ello sucederá en la segunda venida, después que el último mensaje haya sido proclamado. Porque realmente, dice Mateo 24:14, que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Al final, cuando termine de predicarse el Evangelio eterno. Así que vamos a ver el Evangelio eterno, y la Biblia en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis y el versículo 6 dice allí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aunque la verdad presente, que debe ser predicada en el tiempo del fin, tiene matices especiales, incluye como su base principal el Evangelio eterno. El Evangelio que debe predicar o que se debe predicar son las buenas noticias de la gracia de Dios, su sacrificio, su poder creador y redentor, su perdón, su capacidad de hacernos vencedores, su infinito amor. Nadie, absolutamente nadie, debe ser excluido de este mensaje. Todos, independientemente de su nacionalidad, etnia, raza, creencia o estatus, deben conocer las buenas nuevas de salvación y tener la oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Por eso debe ser predicado el Evangelio a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y sigue diciendo el versículo 7 en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis:
diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que, mis queridos hermanos, el mensaje del primer ángel también incluye temer o reverenciar a Dios en todo lo que hacemos. Y eso implica darle gloria, colocarlo en el primer lugar de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ser también conscientes de que hemos de ser juzgados y por tanto debemos obedecer sus mandamientos, porque dice Eclesiastés 12:13 que el fin del discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. También debemos adorar a Dios como el Creador, honrando especialmente el cuarto mandamiento que incluye el sábado como día de reposo y nos revela que Dios es el Creador. Hay una correspondencia entre una actitud de reverencia a Dios, la obediencia a Él y el juicio. La obediencia es el resultado de una relación directa con Jesús. Solo su justicia es lo suficientemente buena como para pasar el juicio. Y en su justicia podemos tener la plena seguridad de que pasaremos ese juicio. Veamos ahora el último llamado. Dice la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el libro de Apocalipsis, el término Babilonia representa un falso sistema religioso basado en obras humanas, tradiciones elaboradas por el hombre y falsas doctrinas repletas de paganismo y falsas enseñanzas. En su seno existe un sincretismo entre las verdades enseñadas por Jesús y cualquier otra doctrina o pensamiento de origen humano o satánico. Por esta razón, Dios llama a aquellos que verdaderamente aman a Jesús y lo han aceptado como su Salvador a huir de esa confusión. El hecho de que Apocalipsis se ocupe en 2 capítulos de la caída de Babilonia, específicamente en los capítulos 17 y 18, le da especial importancia a ese último llamado que dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Y qué acerca de la verdadera adoración? Dice Apocalipsis en el capítulo 14, el versículo 9 y 10, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. El mensaje de los 3 ángeles podríamos decir que es progresivo. El uno depende del otro. Cuando el Evangelio eterno haya sido predicado en toda su pureza al mundo, se añade el llamado de la caída de Babilonia y abandonar su confusión doctrinal. La reacción a estos 2 mensajes aparece en Apocalipsis 13, los versículos 15 al 18, donde la bestia, que es parte y cabeza de Babilonia, impone su marca y Dios coloca la suya sobre su pueblo remanente. Luego vemos el tercer mensaje que tiene que ver con la adoración. O adorar al Creador en el día que Él designó para ello, renunciando al reposo dominical, el cual es un mandamiento de hombre, o adorar a la bestia, lo cual implica rechazar los mandamientos divinos y sufrir el castigo, del cual hemos sido advertidos allí en Apocalipsis 14, en los versículos 9 al 11, donde dicen que ellos también beberán del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro
en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. De manera que cada uno tendremos que hacer nuestra propia elección. Nuestras decisiones diarias determinarán nuestra elección cuando llegue ese momento. Es importante notar lo que dice la señora Elena de White en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, la página 431. Ella dice allí: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Qué maravilloso mensaje del Señor y qué maravilloso representado ese mensaje en los tres ángeles de Apocalipsis, un mensaje que debemos de estar predicando para este tiempo y darlo a conocer a un mundo que ya está terminado. Gracias al Señor por sus bendiciones y por todo su amor. Que Dios me los guarde y me los bendiga grandemente, mis hermanos.